tardes, amigos televidentes. Gracias por permanecer. Y como les decíamos en casa, nuestro amigo, nuestro psiquiatra de cabecera, Janoy Vargas. Bienvenido a casa, Janoy. Un Muchas placer gracias. recibirle. Psicólogo de cabecera. Psicólogo. Así que me dicen los compañeros del show del mediodía. Nuestro psicólogo de cabecera. Pero ellos están claros también que decir eso desdice un poco de mí, porque ellos dicen que el desorden que ellos tienen ahí desdice del psicólogo. Qué bueno recibirte. Abel, ¿verdad? Tú no conocías a Abel todavía, tú no te habías integrado, pero Abel es un miembro nuevo de la casa. Gracias. No tan nuevo ya, pero bueno, gracias. Hoy uno de los temas, atención amigos televidentes, que vamos a tratar con Janoy, es precisamente un tema que a muchos padres se les escapa de las manos. No saber a veces cómo manejar comportamiento en sus niños, jóvenes, adolescentes, que luego podría ir más allá con la tragedia que se da en muchos sectores, de que posteriormente estos jóvenes terminan lamentablemente quitándose la vida. Y Janoy hoy nos va a dar una panorámica al efecto. El tema per se, ¿cómo lo planteamos, Janoy? Bueno, lo podemos plantear yéndonos a las estadísticas de que el suicidio se registra en uno de los artículos que salió hace un tiempecito del Listín Diario como la segunda causa de muerte en República Dominicana, el suicidio en adolescentes, segunda causa de muerte. Y también que en los últimos 15 años hemos tenido un aumento de un 55% en el tema del suicidio en adolescentes. Entonces, eso es ya de entrada un tema de preocupación, porque nosotros sabemos que el ser humano viene dotado del instinto de preservación, a tal punto, como en varias ocasiones hemos dicho, de que hemos sabido de casos que se envenenan y en un momento determinado, después que lo piensan bien, o se enfrían un chin en el proceso del envenenamiento, buscan 1000 formas para tratar de expulsar ese veneno. Metiéndose los dedos, como nosotros decimos, bebiendo leche o haciendo algo, llamando al 911. Que no siempre da resultado positivo. Exacto, porque no se quiere morir. O personas que se han tirado, por ejemplo, de un puente al agua, y básicamente sin saber nadar. Hay gente que ha salido a la orilla nadando a nivel del instinto de preservación, y otros se han quedado agarrados de la baranda mientras hacen la acción de lanzarse, porque la gente está pegada a la vida, es un instinto de preservación. Sin embargo, cuando usted ya trasciende eso y lleva a efecto un intento serio de suicidio, y digo serio porque hay mucha gente que anda manipulando con eso, sobre todo los adolescentes, cuando las cosas no se las quieren dar en el tiempo que ellos quieren, o manejan esos niveles de frustración en donde amenazan con este acto, pero básicamente son expresiones y nunca lo llevan a efecto, gracias a Dios. Pero hay otros que sí, que lo llevan a efecto. Algunos salen airosos porque el intento serio no se materializa, pero hay otros, ¿verdad?, que sí lo materializan, y básicamente ahí entonces tenemos el drama y la tragedia. Yo te quiero hacer una pregunta. Nosotros estamos viendo que en los últimos tiempos nuestro nivel de vida sobre las cosas materiales, sobre las cosas importadas, celular, la ropa, el consumo básicamente, el consumo suntuario, ha llevado a una ansiedad, a un estrés transmitido por los medios, a una desesperación por alcanzar unas metas económicas o alcanzar un estatus, porque ya la gente no va a los mercados a comprar, sino al supermercado, y es por una cuestión de estatus. Entonces ese estrés y esa ansiedad y ese deseo de lo material está provocando en esos jóvenes una desesperación, un pánico, que se traduce entonces en esas acciones.
¿Qué tú nos puedes decir acerca de eso? Bueno, te puedo decir que la vulnerabilidad psicológica con la que estamos viendo desarrollar la personalidad de los niños, los adolescentes, los jóvenes del día de hoy es preocupante. Decía un teólogo que el mismo fuego que derrite la cera es el mismo fuego que puede endurecer el barro. Es decir, un mismo fenómeno en la vida puede básicamente derretir, exacto, dependiendo de la naturaleza misma de esa materia. Entonces, a nivel de la personalidad, nos estamos criando en un ambiente de tanta vulnerabilidad, o se está generando tanta vulnerabilidad en nuestra psiquis, en nuestro ser, que los fenómenos indeseables, no malos de la vida, sino indeseables, lo que yo no quisiera que me pase, pero muchas veces pasándome eso, realmente hay un efecto de fortalecimiento de aspectos de mi psiqui que mañana se van a traducir en elementos de éxito. Pero ¿qué pasa? Cuando no hay un diseño para recibir eso con beneplácito o que eso se metabolice, para decirlo así, de tal manera que dé como resultado ese fortalecimiento en la personalidad, entonces muchas veces tenemos el efecto contrario. Muchos de nosotros nos criamos en un ambiente aparentemente hostil, de mucha dificultad, estudiando, ¿verdad?, enganchado en una voladora, otros cargando agua, otros rompiéndose un lápiz para repartírselo a dos hermanos, en macotita petete, dividiéndolo en 2 y 3 materias, caminando 4 y 5 kilómetros. Nació nuestra psique, el deseo de superación. Y además el afrontamiento a las adversidades, es esa capacidad de luchar, de trascender, exacto, de resiliencia. Pero hoy día tenemos el muchacho en un escenario muy diferente. ¿Tú ves? De mucha complacencia, de mucha comodidad, de mucho favoritismo y muchas veces de un error, parte de un error de los padres, en donde quieren exonerar a sus hijos muchas veces de la realidad que ellos vivieron. Es decir, gente que vivió situaciones difíciles quiere exonerar a los muchachos en un total, porque no te digo que tú los sometas a lo mismo tuyo bajo condiciones muy diferentes, porque eso nunca se va a dar. Pero básicamente el muchacho no pide, no ha pedido bien el iPhone 8 y ya... Y que la tablet, y que la computadora, y que... wow, sí. ¿Tú me entiendes? Mira, yo quiero decirle a los amigos televidentes que si desea hacer cualquier pregunta sobre este tema que estamos conversando con Janoy, si usted tiene cualquier situación con un joven adolescente en su casa, puede ahora mismo llamar al teléfono 849-936-2222. 849-936-2222. Y usted puede ahí plantear su pregunta. Nuestro equipo técnico tomará la pregunta y luego se la pasarán al doctor, que le tiene respuesta a esa inquietud que usted tenga. Hace un momentito Abel tenía una inquietud y me gustaría, con el permiso de Abel, tomarla. Y ya Abel podrá ampliar más esta inquietud sobre el síndrome de Yuko. ¿En qué consiste? Yukiko. Bueno, es un síndrome que consiste en proyectar, o sea, un suicidio masivo a través de un paradigma, de un artista. En este caso, una joven adolescente que era muy famosa y tenía una alta influencia en la personalidad de los adolescentes, que por definición son entes sin una definición de la identidad. Entonces ahí pudiéramos preguntarle a Janoy si se puede dar constantemente esta situación donde los jóvenes nuestros, por seguir un parámetro, un ídolo o lo que sea, pudieran llegar a esos puntos. Un comportamiento. Sí. En un lugar como Japón puede darse quizás con más facilidad que en el occidente, donde las personas están más apegadas a las cosas materiales, son básicamente más narcisistas y adoran a sus ídolos, pero a veces entran en la contradicción
de que como no son ellos mismos, también se gozan cuando estos sucumben. Sin embargo, en el Japón hay toda una cultura básicamente de menosprecio a lo que es la vida física y básicamente constructos de pensamiento en su cultura bien rígidos en cuanto a temas de honestidad, en cuanto a temas de honor, que este tipo de fenómenos pueden darse con más facilidad que en Occidente. No obstante a eso, sí se han visto, aparte de este caso, de personas que han idealizado un personaje, un ídolo, lo han entronado tanto en su ser y se identifican tanto que la inexistencia de estos los arrastra a ellos también menospreciar su vida. Pero eso tiene que darse como una afinidad, una secuencia, una internalización de ese ídolo y de lo que corresponde o representa en sí estando en vida. Pudiéramos decir que un joven adolescente, cuando tiene una necesidad y sus padres no se la pueden cubrir, muchos tienden a irse a robar, otros tienden a delinquir de otra forma, y pudieran otros optar por quitarse la vida. Sí, mira, una de las razones por las que se consume drogas, para irnos al campo donde más trabajo, porque el fuerte nuestro es el trabajo de las adicciones a nivel de la salud mental. Y cuando digo nuestro me refiero a la entidad que dirijo, la Clínica Conductual Volver. En el fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas vemos no solamente un desafío a la autoridad, no solamente el deseo de entrar en lo prohibido e ilícito, sino que vemos desde el punto de vista adaptativo la necesidad que están teniendo cada vez más jóvenes y adolescentes para inducirse mediante un efecto psicoactivo a un estado que contrarreste la adversidad del medio, es decir, las frustraciones. Hay sustancias para personalidad que tienen rasgo evasivo, gente que tienen dificultad para enfrentar situaciones, consumen ciertas drogas y se desconectan, o tienen ese efecto, para decirlo así, analgésico, semejante al elemento funcional que se busca cuando te duele una muela, te duele un oído, y tú dices, yo tengo que beberme algo para este dolor, ¿entiendes? Entonces, muchas veces ese comportamiento que empeora la situación se va convirtiendo en una espiral progresivo y da como resultado que el mismo consumo de sustancias se convierte en un intento suicida, es decir, una manera de ir quitándote la vida poco a poco, porque cuando tú ves la compulsividad en el consumo de sustancias en personas, tú te das cuenta que esa persona devalúa su vida y esa persona no quiere vivir. Sin embargo, lo está consumiendo sobre la base de no encontrarse con una realidad que lo llevaría a querer quitársela. Entonces, podemos decir que ese consumo específico está ligado más al propósito con el que se consume que al fin con el que se consume, porque hay gente que usa la droga como medio recreativo o el alcohol, para ponerlo así, para celebrar, para estar contento, y otros como medio de apaleamiento, adaptativo. Sí, adaptativo, para apalear los sentimientos y las emociones, que muy confusas porque no hay respuestas, solo preguntas, y que esas preguntas que tienen esos adolescentes a lo mejor no son orientadas correctamente. Bien, pasa en el consumo de sustancias existen los niveles de uso, abuso y dependencia. Son 3 categorías. Desde el punto de vista del uso, la mayoría de las personas la usa, desde el punto de vista recreativo, esporádico, circunstancial, no importa, las legales y las ilegales. Ahora ya el abuso, ahí entra la parte adaptativa, y la dependencia básicamente es un fenómeno progresivo de la enfermedad donde tú necesitas de ella obligatoriamente y se te hace muy difícil hacer paréntesis significativo de abstinencia. Entonces, entrando otra vez al tema del suicidio,
fíjate que el uso de las drogas, en su momento, desde el punto de vista adaptativo, a veces se recurren a ellas, se usan con la finalidad de evadir realidades que quizás si tú la dejaras así, en vivo, pudieran dar al traste con el suicidio, o básicamente la persona desarrollar esa capacidad de resiliencia, de adaptabilidad y de fortalecimiento de su personalidad. Pero que es que el medio no te ayuda, porque cuando tú te crías en un ambiente en donde te dan todos los gustos, en donde los niveles de tolerancia se tornan muy bajos, porque son más las cosas que yo pretendo, que demando y que recibo, que aquellas a las que tengo que adaptarme, que no pueden ser ahora, que tengo que esperar y que tengo que postergar para esa gratificación. Es decir, esa es la realidad de vida de la mayoría de nosotros. Es decir, tener un juguete, tener una bicicleta, tener cosas que deseábamos antes y la necesidad de esperar, y no solamente eso, sino a veces contribuir a ahorrar para poderlo conseguir y comprar. Yo recuerdo a mi hermano, que fue el primero, el que me sigue a mí, el primero que tuvo una bicicleta, y él tuvo que ahorrar para comprarse una chopper. Yo personalmente nunca tuve una bicicleta. Entonces, no es que si tú tienes el dinero no se la vas a comprar a un muchacho, pero el problema es que el muchacho de ahora está pidiendo todo y no lo ha pedido bien y ya se lo están dando. Y eso en el tiempo, esas asociaciones de deseo, de quiero y tengo en lo inmediato, va creando a veces el fenómeno de la intolerancia, ¿verdad? Una actitud de intolerancia, de que cuando las cosas no me salen como yo quiero, o las expectativas que tengo de ella en relación a tenerla, entonces me frustro. Y esa frustración genera una incomodidad psicológica que muchas veces se traduce en un desprecio por la vida. Como decía Vargas Vila, si la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Y eso está como internalizado. Estamos conversando con Janoy Vargas, psicólogo y parte importante de esta familia. Ya se integra con nosotros un hermano suyo, amigo, don Mariano Abreu, y así que vamos a ir a una pausa para que luego entremos ya a conversar más de este tema del suicidio en adolescente, y también con nuestro compañero Mariano, que ya se integra. Este verano chatea con quien tú quieras. Comparte y descarga lo que tú quieras. Con 35 pesos un día completo de internet, y lo puedes compartir con 10 personas a la vez. Tenemos el plan postpago más barato del mercado, 590 pesos de internet ilimitado. ¿Quieres más? ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento.
Conéctate con las noticias del momento a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y nuestro canal de YouTube, Ritmo Hispano. Te mantendrás al tanto de lo que ocurre en el mundo de la farándula, el cine, la moda y tus celebridades favoritas, con información actualizada constantemente. Así que ven, entra, comenta, comparte y síguenos. Somos Ritmo Hispano. República Dominicana posee lugares de interés ecoturístico, entre ellos el proyecto Colinas de Mina, ubicado cerca de la ciudad capital y donde podrás tomar una de las más expresivas fotos en tiempo real gracias a sus espectaculares paisajes y vistas panorámicas. Cómodos apartamentos construidos y disponibles para entrega inmediata. Contamos con financiamiento disponible a un interés muy bajo. Separa ahora mismo y llámenos a nuestras oficinas a los teléfonos 809-567-0818, 809-364-2529 y 809-238-0612. Sé parte de este encanto natural. Kilómetro 42, Autopista Duarte. Colinas de Mina, el paraíso de tus sueños. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo 2 pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Los 7 proyectos de reforestación que impulsa el gobierno crecen y para crecer más necesitamos capacitar y elevar las destrezas de quienes están integrados a los proyectos de reforestación. Transformamos 2.650 metros cuadrados de las viejas instalaciones de los constructores de la presa de Palomino en una moderna infraestructura con salas de formación equipadas, auditorio, biblioteca, oficinas administrativas, comedor, cocina, áreas comunes de interacción, capacidad para alojar 60 personas por ciclos de formación, centro de internet. El Centro Regional de Capacitación Agrícola y Forestal responde a las estrategias de capacitar para reforestar basados en los pilares de equidad social, participación comunitaria, interacción, amigable con el medio ambiente y el desarrollo de los modelos económicos eficientes. Yo dije que este era el cuatrienio del agua y por eso estoy metido en la montaña. Estamos trabajando con la gente que vive de la montaña, porque lo que queremos es que ustedes tengan ingresos suficientes, como verán. A la fecha, hemos plantado en cerca de 125,000 tareas 10 millones de especies forestales, cafetos, aguacates, cacao y mangos en las lomas dominicanas. Una de nuestras políticas es restaurar los ecosistemas y transformar los bosques en productivos con la participación activa de la gente. Nosotros le estamos creando formas de vida a ustedes. En primer lugar, estamos protegiendo el país de la deforestación y de que nos quedemos sin agua. Ese es el beneficio del país, pero el beneficio particular es de ustedes, porque todas esas matas que se están sembrando, todo será de ustedes. Cuando ustedes sean gente próspera, ustedes verán el cambio, no solamente de su casa, de sus hijos, sino de la comunidad en su conjunto. Este centro de capacitación en el corazón del sur dominicano, cercano a todos los proyectos de reforestación, es una inversión que consolida el compromiso del gobierno de producir vida y agua buena para el pueblo dominicano.
De regreso a Buenos Días República, un honor, un placer, un privilegio estar con ustedes como cada día, como cada mañana, sintonizando ustedes este programa para enterarse, para informarse y para actualizarse. Como estuvieron viendo, nuestro invitado especial es Janoy Vargas, una persona que viene regularmente y con nosotros analiza temas que nosotros no podemos analizar, necesitamos el experto para eso. Y el tema de hoy es suicidios en adolescentes. Usted que tiene un adolescente, usted que tiene un hijo que está dando indicios, y de eso quiero hablar, cuáles son esas señales que las personas pueden detectar cuando empieza a preocuparle el hijo o la hija, que de alguna forma está enviando algunas señales que no lo caracteriza en su acción diaria, en su forma de ser. ¿Cuáles son esas cosas que podemos ver, Janoy? Sí. Bueno, estuvimos analizando hace un momento la intolerancia ante los eventos indeseados que resultan en ser frustrantes. Personas que tienen esa rabia interna, esa impulsividad, de que cuando algo no cuaja conforme a como su mente lo tiene estipulado ya por costumbre, que ahí fue que hablamos de la vulnerabilidad que se está desarrollando en la mente de nuestros niños y nuestros adolescentes, en el hecho de complacerle en todo y desmedidamente. Eso va generándole una dificultad en el umbral de la tolerancia, a tal punto que hay personas que cuando le ocurre un fenómeno X indeseado, les resulta insoportable la existencia a partir de contemplar o asumir que eso está pasando. Ese es un elemento y ya lo estuvimos tratando anteriormente. Ahora, está también una personalidad con rasgo depresivo y su sintomatología característica, porque la depresión la vemos en la suma de sus síntomas, como sería un pensamiento de evaluación, ¿verdad? Promovido por una autoestima pobre. Estaríamos hablando de acciones o hábitos básicamente que la promueven, como meterse en la habitación, apagar la luz, estar negado a participar de cosas en donde tú tengas que interrelacionar con los demás. En el tema, Janoy, de la vestimenta, también empiezan a cambiarse los hábitos, empieza a cambiarse la colometría que esa adolescente usaba. Si antes ese adolescente usaba ropas colores pasteles, de pronto empieza a usar colores grises, colores tenues, el negro. ¿Es así? ¿Es correcto? Bueno, si no es un elemento que está inducido por la moda misma y por patrones de pensamiento básicamente que lo promueven, sino que son un reflejo de una realidad en cuanto a su estado de ánimo, esas acciones y ese lenguaje corporal que se desprende de ahí, pues entonces estamos hablando ahí del mismo síndrome, de la misma dinámica. Hablamos de una comunicación no verbal que ese adolescente está manifestando a través de su color, de los colores que utiliza, incluso también de los colores, en el caso de las damitas, con el cual se maquillan y en el cual se pintan las uñas. Ya las uñas no serán pintadas con colores vivos, con colores alegres, serán pintadas con colores tristes. Entonces, hay indicios que los padres pueden tomar en cuenta. Ese niño que antes... Siempre considerando lo que dijimos, porque entonces ahora se alertan los padres y dicen, pero modismo, espérate, este muchacho estaba vistiendo el otro día de rojo y ahora lo estoy viendo de gris. Si es un modismo, si ya tú ves que anda un grupito que está usando el negro como tichero, está usando los jeans negros, porque a lo mejor en el grupo... yo recuerdo que cuando salió la pandilla, todos cambiamos la forma de vestir. Y cuando salió Michael Jackson, todos cambiamos la forma de vestir. Y no era un asunto de depresión, era un asunto, como tú acabas de sugerir, de moda, ¿no? Sí. Pero sí hay indicios que usted tiene que tomar en cuenta, y uno de ellos, Janoy, es la baja asistencia en ocasiones escolar y la baja atención escolar. Esa persona empieza usted, padre, a recibir alertas desde el colegio de que el niño o la niña está cambiando. ¿Cómo se manifiesta esa conducta en el aula? Bueno, tú sabes que los elementos que generan conflictos y que básicamente están incidiendo negativamente
a nivel de tus afectos, se traducen en falta de concentración, porque muchas veces la energía mental, para decirlo así, que debe de invertirse en concentrarse en los estudios, en las tareas, en los compromisos académicos y escolares, se invierte en el conflicto mismo. La novia que me dejó, el asunto que quería y no se dio, aquello que he deseado cambiar y no he podido. La materia que quemé, eso deprime a un joven. Exacto. Entonces, cuando la concentración se te va por una vía que no está relacionada con la parte productiva, entonces tú lo ves. Y se convierte todo en un elemento retroalimentativo, porque me va mal en la escuela porque estoy en una realidad conflictiva, pero el que me vaya mal me adentra más en la conflictividad. Y entonces hay personas con lo que se van cayendo en esta espiral, y lo es lamentable que como hay una tendencia en el adolescente, el joven de hoy, de meterse en la habitación, y los padres tener la tranquilidad y la paz sobre la base de que el muchacho no sale para la calle donde puede encontrarse un problema, creen que todo va bien. Sin embargo, de ahí puede venir el problema, porque se fortalece el conflicto. Que este tema, usted puede opinar, usted puede preguntar. Tenemos línea abierta en el 849-936-2222. Y si usted tiene alguna duda, alguna sugerencia, algo que le preocupa y quiere aprovechar a Janoy Vargas, que está con nosotros, pues llame ahora y haga su consulta, haga su pregunta, y el experto le contestará. Y si necesitaría ya más adelante pues visitar el centro de Janoy, pues pudiera comunicarse también posteriormente con él y conversar. Janoy, hoy en día muchos adolescentes terminan su carrera temprana. O sea, hoy podemos ver gente de 18, 19 años terminar la universidad. Yo he visto jóvenes de 19 años que ya son profesionales. Todavía ese joven está prácticamente en la adolescencia. La adolescencia se contempla hasta los 18, me corrige, ¿verdad? Sí, un poco antes. Está la preadolescencia, está la adolescencia y ya está el joven y joven adulto. Todavía con 18, 19 años, ese niño, ese joven, ese adolescente no está tan maduro social y emocionalmente. Se gradúa. Pero ese es el joven que no ha cargado agua, que no se partió un lápiz para que la mitad para el hermano y la mitad para él. El joven de clase media. Y que agarró una mascota y se dividió para 4 materias. El joven de Intet, el joven de la Bucamaima, ese joven que se fajó a estudiar, que los padres se preocuparon porque terminara su carrera, porque si atendiera solamente a eso, incluso no lo pusieron a trabajar nunca, como te pusieron a ti, a mí, a medio tiempo para pagar nuestra carrera. Entonces, ese joven termina. Tú no lo dices jugando, tú lo dices claro, consecuencia. Porque a mí me motivaron a una acción de hacerme un préstamo para comprar unos equipos de alquiler, equipos de sonido para las actividades en la iglesia. Y yo andaba de madrugada muchas veces, algunas noches, ensamblando y desensamblando y cargando bocina y envolviendo alambre para pagar mi universidad. Ese joven no al que yo me refiero, porque es el emprendedor. Ese joven se agencia su empleo. Yo me refiero al que todavía no ha tenido vida social laboral, al que todavía no ha tenido una estructura de pensamiento que le permita acceder a la parte empresarial, a la parte de emprendedurismo, que es lo que tú acabas de decir. Yo me refiero al que termina. Ese joven termina su carrera 4 años y cuando termina entonces se queda en casa todavía. Entonces ya tiene novia, pero no tiene empleo, porque no lo ha podido conseguir, porque el desempleo en los jóvenes en República Dominicana ronda por un 14% el desempleo general y en los jóvenes en un 28% de ese 14%. O sea, impacta muy fuerte. Sí. Ahora ese joven que tiene 1 año sin empleo porque todavía no ha conseguido nada, empieza a pensar o que estudió la carrera equivocada o que estudió en la universidad que no debió estudiar o que este país es una pit y que hay que irse, como piensan la mayoría de los jóvenes en los estudios que se hicieron recientemente.
ese joven empieza a deprimirse. Ese joven empieza a botarlo la novia porque no tiene dinero para sacarla, porque la novia ya está en otro ambiente también, porque ya tiene 20 años, 21, 22 años, y entonces ese joven empieza a recluirse en su habitación. Esa situación con esos jóvenes, 20, 21, 22 años, que empiezan a cuestionarse incluso si lo que hicieron durante 4 o 5 años en la universidad valió la pena, si la universidad donde estudiaron era la correcta, ¿cómo puede el padre detectar o apoyar a que eso no ocurra? Porque en ocasiones el padre fomenta a que eso ocurra, diciéndole, ya tú te graduaste, vamos para la calle a buscar trabajo, ahí durmiendo el día entero, tú lo que eres un vago. Y eso lo que hace es presionarlo. ¿Cómo se maneja eso, Janoel? Bueno, tú sabes que eso tiene varias aristas, porque también se da ese fenómeno de preocupación por parte de los padres que no les quita razón. Y es ese muchacho que terminó temprano su universidad, se encuentra con una realidad contextual, social, desde el punto de vista de la facilidad de adquirir empleo, la dificultad con eso, y con jóvenes que tienen unos hábitos de vida, de estar, por ejemplo, despierto en horas de la madrugada y levantarse tarde en la mañana, porque independientemente de que yo no me coloque en el mercado laboral, hay muchos hijos que sí pueden, sobre todo los padres cuando tienen negocio, cuando necesitan la ayuda, sí pueden involucrarse, sí pueden participar. Y hay una preocupación generalizada de los padres también por ese tipo por esa situación, pero basado en el hecho de la facilidad que tienen los hijos de incluirse en el aspecto de ayuda y no hacerlo. Ahora, tenemos la vertiente que tú planteas del muchacho que tiene esa presión, incluso la novia que lo deja. Porque los amigos que lo viven invitando y él no puede ir. Y no puede ir. Y lo difícil que ya se va tornando para una parte importante de ellos, tener que hasta el pasaje pedírselo a los padres. Pero no el pasaje muchas veces para montarse en un carro público. Es el tema del taxi, de ida y de vuelta, y lo que me voy en el serrucho, como nosotros decimos, lo que voy a poner. Y el tema también de las carencias, que aquí no se juzga a un individuo porque sea delincuente, porque sea ladrón, sino porque tenga carencias económicas. Exacto. Y esas carencias económicas se traducen en la vergüenza social del materialismo que nosotros estamos viviendo. Pero yo te quiero preguntar algo. No, pero yéndonos en el orden de aquí, sí. Es decir, eso es mucha presión. El celular con el que tú andas, porque la sociedad ha vertido. Si tú lo que tiene un maquito. Si tú lo que tiene un maquito. Y un maquito, no está hablando de inteligente, nada de eso. Sí. Estamos hablando de que si tú no tienes. Tú puedes tener un iPhone 5, pero ya eso está desactualizado. Ya eso está desactualizado. Entonces, toda esa presión social se carga sobre el individuo, que dicho sea de paso, se desarrolló posiblemente en una vulnerabilidad psicológica de que pensaba que la vida de infancia iba a ser la misma que la de su juventud, porque la vida de infancia tú no te preocupas por otra cosa que no sea jugar y todo está ahí, pero cuando tú empiezas a recibir la presión social de tener que incluirte en el mercado productivo, de dar valor a lo que estudiaste, en un ambiente antagónico socialmente en cuanto a facilidad de empleo, entonces ahí se va viendo la contextura de tu personalidad. Así. Eso que decía Abel, de que también las carencias que tiene el individuo lo enfrenta contra un círculo que a veces es más, en términos económicos, poderoso que tú. Y tú lo decías, o sea, ese muchacho, esa muchacha tiene un Samsung cuando todo lo del círculo tienen el último iPhone. Esa presión, que es una presión social, empieza esa persona a preferir no mezclarse, a preferir no salir y por otro lado a presionar a los padres a que lo cambien. A crearle la conciencia de clase en parte de lo que tienen
de los que son pobres. Se crea socialmente una conciencia de clase y los ricos entonces una distinción de clase, porque son dos. Entonces ahí empieza a verse en una desigualdad social, a ponerse distancias que lo limitan del uno al otro. Esas exageraciones que usan los nuevos ricos, que una desproporcionalidad en la personalidad, porque usan estas cadenas para resaltar que ya no son pobres, que pasaron a otra clase y a otro estatus social. Sí, entonces esa deformación en los valores es parte de la vulnerabilidad que se va dando en los muchachos. Porque o sea, cuando lo que acaba de decir es que lo que estamos nosotros planteando es una deformación de los valores. En el sentido, lo que dice el compañero, en cuanto a generarle a los muchachos constructos de pensamientos o dejar que eso se promueva a tal nivel que el individuo, ese joven, ese adolescente, se devalúe porque no tiene materialmente lo que el otro tiene, o no puede ostentar lo que el otro puede ostentar. Hago una comparación de su nivel con el nivel social o económico. Y se circunscriba a su valor, a eso. Porque, señores, el valor de una persona, y eso está claro para el que tiene 2 dedos de frente o un nivel X de madurez, no está circunscrito a elementos materiales, ni la calidad de vida tampoco. Porque hay personas que han creado sus propias jaulas de oro y no pueden salir de ellas. Personas que el hecho de pasa como decía este autor, que el conquistador termina siendo conquistado de lo que conquistó. En otras palabras, como decía Facundo, jodiendo se jodió. Es decir, acumuló cosas y ahora tiene que vivir en una zozobra, en una ansiedad para salvaguardar esas cosas y en unas ideas de riesgo que son tormentosas. A diferencia de aquellas personas que ese no es su tema. Su tema es ocuparse del día a día y básicamente hacer todos los esfuerzos del lugar de ser feliz sin sentir la amenaza. Ese fetiche en el que se involucra atesorando cosas que no necesita. Exactamente. ¿Qué pueden hacer, Hanoi, los padres para no fomentar esa jerarquización de valores en el adolescente y para crear y construir valores y principios que lo hagan entender a él que él es un ser humano especial porque es construido y diseñado por Dios y que tiene valores mucho más que un iPhone, mucho más que ir al cine en un momento que no pueda o que no pueda converger con los demás? ¿Qué puede hacer ese padre o esa madre que nos ve para inyectarle a ese adolescente en la fase primaria a lo mejor? Y ahí te voy a hacer otra pregunta dentro de esta. ¿Desde qué fase los padres deben estar atentos a construirle esa base emocional? Guárdame la segunda porque ya la primera es sustancial. Lo primero que pudiéramos decirle a los padres es que rompan, es decir, rompan el esquema. Vamos a decirlo así, acuérdense, la mayoría de ellos, de quiénes son sobre la base de cómo fue la vida para ellos. Porque decíamos al principio que los padres, en la obsesión de que los hijos no padezcan las limitaciones que ellos padecieron, viven facilitándole las cosas para que estos no tengan sus necesidades como la tuvieron ellos. Vamos a comenzar por ahí porque yo en el caso mío hago remembranza de lo que fue mi crianza y mi realidad. Y básicamente si yo la considero tan buena porque dio como resultado una persona que está socialmente hablando adaptada y que está aportando a la sociedad, ¿por qué yo no voy a querer ese mismo modelo para mi hijo partiendo de las mismas realidades que dieron como resultado esa personalidad? Entonces, tenemos que conectarnos un poco a ese pasado y a entender que negarle algo a un muchacho, postergarle eso, aún se tenga la facilidad de podérselo dar, ¿verdad? Es un bien. Yo conozco de alguien que el hijo le pidió el iPhone 7 y él le dijo, ¿y para qué tú quieres el 7? Espera que salga el 8 para comprarte el 9. Y lo marea ahí porque yo, es decir, caer en el nivel de endeudarme, de tener mis tarjetas de crédito al tope, de dejarme chantajear por el muchacho, de que si yo no le compro eso, yo no lo quiero, o que yo lo estoy exponiendo a la vergüenza de los amigos.
y le generan a los padres una angustia de que, ay, mi hijo va para allá. Pero hay una frase que decimos mucho los padres, y es, mi hijo no va a pasar por lo que yo pasé. Mi hijo no va a tener las limitaciones que yo tuve. Entonces ahí empiezan a hacer lo que tú acabas de decir, a endeudar la tarjeta para complacer a su hijo en cosas que él mismo no tiene, que es el otro punto. Exacto, pero la idea es, tú estás inconforme o no conforme contigo, con lo que tú eres, con lo que has resultado, porque entonces nos contradecimos, porque decimos, yo me siento orgulloso de lo que yo he alcanzado, de lo que yo he sido, pero entonces no quieres que tu hijo pase por las cosas que dieron como resultado la realidad de tu presente hoy. Entonces es una contradicción. Si usted no está conforme con lo que usted ha resultado en el hoy, entonces haga los cambios. Ahora, yo quisiera que en parte, en los aspectos, ¿verdad?, sobre todo positivos, mis hijos me caigan atrás. Y yo puedo reconocer hoy que una serie de eventos antagónicos, de limitaciones, de dificultades, de tener que negociar en la mente, trabajar duro para poderlo conseguir, ha sido básicamente la antesala de mi realidad hoy. Entonces, yo me siento complacido con eso y yo quisiera que mis hijos, en vez de estar en ese nivel de intolerancia, de que no me dieron esto y por eso la vida la desprecio, que aprendan a enfrentar la vida en su término. Que si los fomentas a tener cosas que no puede en esa etapa de su vida, llegará a un punto donde él hará lo posible, sea lo que sea, para tener otras cosas más adelante que tampoco podrá. Lo generaliza. Y ahí vendrán los conflictos económicos y los conflictos morales. Ahí tú verás una persona que lo nombran en una institución y termina delinquiendo en la institución. Ahí tú verás una persona que se forma como ente político y termina haciendo política de la política que nosotros conocemos en República Dominicana, que los políticos la mayoría lo que hacen es engañar a la población, que lo que hacen es prometer lo que no cumplen. Son estafadores, etcétera, etcétera. Pero se da el fenómeno, volvemos a las contradicciones, como decía en estos días Vargas, el artista, Sergio Vargas, sobre la mentira de que el votante te vende el voto y después quieren el puesto que tú le sirvas. Ya yo te compré. Exacto. Entonces, llegar a ser diputado, senador, me costó un ojo de la cara. Ahora a ti te va a costar los dos, tú vas a quedar ciego. Entonces, porque yo me voy a cobrar. Claro. Entonces, ¿qué tú quieres? Venderme el voto y después entonces que te compre la caja de muertos, la medicina, la cuestión, esto, lo otro. Entonces esa es la deformación, que aquí una deformación seria. Ahora, volviendo al punto de lo que tú habías mencionado sobre el tema de la crianza de los hijos, yo te voy a decir una cosa. Los padres tenemos una gran responsabilidad porque la vida en sus términos, independientemente de cómo yo se la acomode a un muchacho, él va a tener que enfrentarse a ella. Yo puedo librar a mi hijo de que él se sienta avergonzado de ir con X celular a una reunión de amigos, donde se mide el estatus muchas veces y no se va a compartir. Yo puedo hacer un esfuerzo con un tarjetazo y librarle de eso. Pero yo no lo voy a librar de esa muchacha que mañana va a decir que no quiere estar con él o con ella. ¿Me voy a entender? Es decir, de la realidad de la vida, de que las cosas no salgan todas como yo quiero o deseo. Entonces, eso a los muchachos hay que prepararlo para eso, para que sean tolerantes, para que aguanten el fuete de la vida. Para no queden en el knockout, en el primer round. Hay dos libros muy interesantes. Entre ellos, el de Thorstein Veblen, que se llama Teoría de la clase ociosa, y que él escribe sobre el esnobismo, sobre esa presunción de ser rico y de asociarse con personas ricas de clase media. Latinobarómetro lanzó una encuesta donde la gente sentía, hay un 60% de los dominicanos que se sienten ricos, pero cuando uno revisa los niveles de desigualdad y salariales, en términos de los ingresos, el 80% gana menos de 25,000 pesos.
frente a la canasta familiar que está por encima de ese nivel. Entonces, uno ve eso en ese snob, en esa presunción de querer aparentar y ser lo que tú no eres, y ese muchacho guiándose de ese comportamiento social. Modelado por los padres. Modelado por los padres, modelado por los medios, modelado por el entorno. Se va y se construye un pensamiento ajeno a un pensamiento realista, que no cae en su realidad propia, sino que, claro, es válido soñar, pero en un contexto de progreso, objetivo y de superación, que es lo que los millennials no sienten que se deben de superar. Son muy insensibles ante la resiliencia de querer ser. Pero eso es lo que habíamos hablado de la vulnerabilidad en el desarrollo de la personalidad, porque los golpes de la vida de antes, es decir, las realidades de vida de antes, te creaban unos niveles de conciencia donde, déjame decirte algo, tú lo veías, las personas luchando y levantándose después que se caían, esforzándose cada día, triplicando ese esfuerzo por encima de la adversidad misma. Pero tú ves ahora mismo un simple viento que tumba a estos muchachos. Y es penoso y por eso una de mis teorías y mis propuestas es que se introduzcan a la secundaria educación emocional temprana. Nosotros estamos viendo, y es el tema que estamos tratando hoy, que hay un índice muy alto de suicidios en Latinoamérica. Y República Dominicana no escapa de eso. Mucha gente no lo nota porque casi siempre eso no sale en primera plana, porque casi siempre eso no sale en los periódicos, porque casi siempre los mismos padres, por un asunto de vergüenza a veces, no lo reflejan, no lo comentan. Pero sí está sucediendo, y está sucediendo en muchas de nuestras comunidades. Y muchos de esos adolescentes están haciendo este tipo de penosa decisión porque no están preparados emocionalmente desde la base primaria. O sea, nuestros adolescentes llegan luego a ser profesionales de cualquier carrera, y me voy a la policía. ¿De dónde salen los policías? Son de nuestros hogares, son de nuestras familias, son de nuestros barrios, son de nuestras provincias. Y eso que vemos, que policía se mata entre policías por una discusión pendeja, para decir el término, que otro mata a otro civil, que entre ellos terminan delinquiendo, es porque la base primaria de la formación emocional es muy soft, es muy suave, es muy lenta, si es que la hay. Nosotros abogamos porque temprano se empiece a preparar nuestros hijos desde las escuelas, desde los colegios, en inteligencia emocional. Y ahí te pregunto, ¿hay en algún país una experiencia donde desde la secundaria, primaria, se empieza a trabajar la inteligencia emocional? Bueno, en países como Suecia y Finlandia, que han evolucionado a una forma de educación donde se enfatiza lo cívico, la importancia de la interrelación personal efectiva en la solución y trascendencia a los problemas prácticos de la vida como tal. Porque déjame decirte algo, con la facilidad que tú tienes ahora mismo, por ejemplo, o bueno, vamos a irnos a la parte de la priorización, lo prioritario en nuestra realidad social. Nosotros tenemos índices elevadísimos de temas sociales que ya en otros países, negativos, que en otros países, no te voy a decir que están superados un 100%, pero están bien avanzados en cuanto a la solución mismo de los elementos esenciales que los generan, que nosotros debemos de cuestionarnos a partir de,
Nosotros tenemos que reevaluarnos. Aquí se ha hecho un gasto en la infraestructura física, por ejemplo, en el tema de escuela, en tema de capacitación de los profesores, en el tema de facilidades en cuanto al acceso tecnológico. Que cabe señalar ahí, Hanoi, que muchos de estos profesores tampoco tienen educación de inteligencia emocional. Pero claro, porque es que vienen del sistema, Entonces hemos visto el tema del punto de vista intelectivo, hemos visto el tema del punto de vista de almacenar información, hemos visto el tema desde el punto de vista de la capacidad de hacer abstracciones mediante cálculos, que en muchos casos no es real, porque mientras tú tengas este aparato y tú, exacto, y tú multipliques, tú no vas a hacer una abstracción, un esfuerzo mental como hay personas, el tipo del colmado de hace 20, 30, 40 años que te sacaba la cuenta mirándote el papel. Pero eso era un ejercicio. ¿Cuántos números de teléfono tú te sabías? ¿Cuántos números de teléfono usted se sabe hoy? Exacto. ¿Tú me entiendes? Todo está en la nube. Tú tienes que partir de ahí. ¿Cuál es el problema real de nuestra sociedad? El problema real está en la interrelación con el prójimo, en aspectos, vamos a decir, defectos de nuestro carácter que dan como resultado que esa interrelación sea fallida en los diferentes órdenes. Entonces, ahí es que hay que hacer el esfuerzo. ¿Por qué? Porque cuando eso falla, genera una serie de conflictos y de problemas que estancan todo. Y ahí nos vamos al plano, Mariano, de la necesidad que hay de tener un sistema educativo que cuente, es decir, que se enfoque en eso. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema que hemos visto, que en esos aspectos cualitativos y el esfuerzo metodológico y el esfuerzo estratégico que hay que hacer para desarrollar esas iniciativas, que ya hay modelos exitosos en otros países vinculados con eso, no está envuelto ahí el elemento económico. Porque en construir un edificio de 100 millones y subvaluártelo o supervaluártelo y después el asunto de la comisión de aquí, del solar, del que me vendió ahí está muchas veces dinero, a veces de la corrupción. Ahora, en juntarse para analizar estratégicamente cómo abordar una forma de educación que sea básicamente pensada en el individuo mismo, en su realidad, porque nosotros tenemos una tasa demasiado alta en consumo de droga, en violencia intrafamiliar, en violencia de género, en problemas que tienen que ver con ausentismo laboral, con prácticas deshonestas que dan como resultado el perjuicio a mi familia, el perjuicio a las demás personas. Entonces, ahí es que están concentrados los problemas sociales. ¿Y qué es eso? Salud mental. Eso es salud mental. O felicidad, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces, ahí entendemos que desde el punto de vista de la educación, tanto a nivel de la familia como a nivel del sistema educativo, deben de hacerse los esfuerzos para que haya un cambio real en nuestra nación. Porque déjame decir una cosa, a nivel de los adultos, y esos constructos de pensamientos están rígidos y consolidados ahí. El que nada tiene, nada vale. Y que el que entiende que el dinero puede hacerlo todo y será capaz de hacerlo todo por dinero. Eso está arraigado ahí. Eso hay que trabajar en los infantes, en los adolescentes. Temprano, un constructo de pensamiento adaptativo a una sociedad que pretende avanzar. Tú hablabas ahorita de Finlandia. Y yo quiero preguntarte, suicidas, hay un reportaje que dice suicidas en el paraíso del desarrollo. ¿Por qué la tasa es tan alta, la tasa de suicidio en Finlandia es tan alta? Es uno de los países más desarrollados y aplican medidas de esta para apalear la falta de emociones, para eliminar lo de psicópata que tiene. Los rasgos antisociales de personalidad. Antisociales que lo hacen un poco psicópata. Y nacen unos ministerios de la felicidad que se sustituyen por lo de economía en esos países desarrollados. Entonces, me viene esta pregunta. ¿Es que acaso la falta de felicidad produce una alta tasa de suicidio?
Mira, la felicidad tiene unos componentes subjetivos que son importantes poder interpretar. ¿Qué define a un hombre feliz? Ahí es que está el tema. Ahí es que está el tema. Es el pollo y el arroz con pollo. Sí, esa es la parte de la subjetividad. Ahora, la felicidad sí tiene componentes objetivos que están basados en esa calidad de vida. Tiene que ver con sus motivadores. Tiene que ver con sus motivadores. Yo soy feliz, en el caso mío, si mi motivador es la imagen, si yo estoy vistiendo bien, pero si mi motivador es la economía y yo estoy vistiendo bien y no tengo un peso, yo no soy feliz. Entonces depende del motivador de cada quien. Entonces, ahí tú te basas, por ejemplo, en los motivadores que son manejables y que desde el punto de vista, en gran parte, dependen de ti. Si tú te vas al ámbito espiritual, hay personas que son sumamente felices sirviendo a los demás, haciendo el bien, cosas que parten de ellos en relación a aquellos. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque eso te da un feedback a ti positivo en el sentido de lo bien que tú te sientes haciendo sentir al otro bien. Eso le dispara dopamina o serotonina y hace que esa persona se sienta con sus conductas, como definió Juan Hickse, se construya esa conducta que va a desarrollar actitudes, como él define, amor, aprecio. Entonces, eso tiene que ver con esa parte de la motivación de cada individuo. Sí, evitándose la idea del masoquismo, que es ya patológico y es la persona o la persona emocionalmente dependiente que vive para el otro y pierde la noción de sí. Aquí estaríamos hablando de la persona que se complace en hacer el bien. Que hacerte el bien a ti no es por el supuesto de quedar bien contigo, es por el supuesto de sentirse bien con él. O que corresponde con un orden mayor desde el punto de vista espiritual, que es una obediencia a Dios. Exactamente. Implica elementos trascendentes. Y esta forma de sentirse feliz es completamente adaptativa y básicamente dentro de tu control para poderlo manejar, que es lo importante, porque como estábamos diciendo aquí, o estabas diciendo tú, si el elemento motivador es tener un nivel económico donde en ese ideal no me falte nada y que eso sería la catapulta a mi felicidad, pues vamos a tener un problema serio, porque a nivel psíquico el ser humano tiende a ser cada vez más demandante, se adapta a lo que tiene, se enfoca en lo que entiende que le hace falta para completar esa felicidad y luego se encuentra en la realidad del emperador, de Magno, que se dice que lloró cuando no tenía más tierra que conquistar. Y al final concluye, si es cierto, ese elemento biográfico que se resalta de él, de la manera en que él pidió que se le enterrara, con las manos afuera, siendo llevado por los médicos y echando sobre la tierra todas sus joyas. Eso hace un contraste bien importante en relación a lo que es. Para el mensaje, nuestra audiencia que a lo mejor no ha leído. Lo que pasa es que eso hay, por las redes, eso está inundado. Sí, pero hay créeme que hay mucha gente que no accede a ese tipo de información, porque hay gente que accede a chismes, a comentarios de farándula, y cuando ve cosas importantes lo evade. Entonces, lo que decía, lo que reza esa simbología de la despedida es con las manos fuera del féretro para que la gente vieran que no me lleve nada, que el ser humano no se lleva nada, cargado el féretro por médicos los más importantes de la época para que vean que con la muerte no hay quien pueda, que cuando ella llega, no importa lo sabio que sea ese médico, llegó y te vas, y que por supuesto todo lo que tienes aquí en la tierra, en esta vida que estás viviendo, no te lo llevarás, lo dejarás. Ese era el mensaje. Ese era el mensaje. En contraste con, en un momento de su vida, llorar porque no tenía ya más civilización, más tierra que conquistar. Estamos hablando de un hombre que históricamente es un hombre de estudio, tanto militar como cívico. O sea, si usted ha leído la historia, cuando hablamos de Alejandro Magno, que fue un conquistador, más que un emperador, fue un conquistador que en su momento
fue dueño casi de ese mundo. De ese mundo existente. Y que dejó cimientos de su sociedad que hoy en día todavía La Alejandría existe. famosa, que fue su obra cumbre en términos de ciudad. Por eso nosotros en conclusión decimos promover la espiritualidad y elementos trascendentes como elementos fundamentales para alcanzar la felicidad. Y como una gente como tú, que trabaja con emociones, habla de espiritualidad, ¿no están divorciados la espiritualidad y las emociones? En ninguna manera. Todo lo contrario. El que diseñó la vida mediante la creación sabe bien cómo funciona esta psiquis, y en obediencia a sus mandamientos y en promoción a sus enseñanzas es que el ser humano realmente se deleita en su creador y llega a ese punto, vamos a decir, de felicidad, considerando que está haciendo en esta tierra lo que su creador le ha permitido hacer. Excelente. ¿Cómo contactan contigo esos padres, esas personas que entienden, que tienen necesidad de ir a tu clínica, de ir a tu consulta? ¿Cómo lo hacen? ¿Dónde queda? ¿Cómo es la manera de estar contigo? Bueno, la clínica Conductual Volver está en la zona de Bella Vista y pueden accesar a volver.com.do, volver.com.do. Y por ahí contactarnos. Números de teléfono para que lo tengan a mano. 809-534-6002. 809-534-6002. Janoy Vargas, usted tiene en sus manos volver a retomar las cosas que usted sabe que hace tiempo dejó, volver a retomar los hábitos, volver a retomar su conducta emocional y reafinar, como decía Janoy, su conducta espiritual, que tienen que ir ahí, Nosotros volveremos, pero mañana a las 6 de la mañana, donde este equipo de Buenos Días República estará con ustedes. Mientras, le vamos a dejar otro de nuestro contenido histórico, otro de nuestro contenido para que su acervo cultural crezca. Janoy, gracias hermano. Nos vemos mañana.